Ajá, ajá, ajá. Yo. Buenas tardes. Hola, Hola Catherine o Fabián, ¿cómo Catherine, estás? ¿qué Katherine. tal? ¿Vos cómo estás? Hola. Bien, Eh, ¿cómo vas? Bien, bien. Antes que nada nos excusamos por ustedes pues por ese percance que tuvimos. Lina me contó pues que ya nos habían solicitado el enlace, pero como que se fue a spam o se perdió entre tantas cosas que mandan la U y pues no pudimos pues como enviar el enlace, pero bueno. Ya estamos acá y bueno, pues me gustaría pues que empezáramos pues con una pequeña presentación de ustedes, de Catherine y de Camilo, que ellos pues nos van a hablar de salud mental, pues todo lo que concierne al retorno a clases, al manejo de emociones, tanto como el estrés, depresión, etcétera, causadas, entre otras cosas, pues por la vida académica y otros factores, pues que por el hecho, pues de estar en pandemia o sí, esto que estamos viviendo ahora, se presenta mucho y pues como que nos obliga a sortear las dinámicas de nuestras vidas de una manera diferente. Entonces le doy la palabra a Catherine o a Camilo y nada, muchas gracias. Gracias chicos, gracias Fabián. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Em, Gracias por participar. En serio que estuvimos muy pendientes, pero bueno, son cosas que pasan y pasan desde la virtualidad y igual a todos nos tenemos que ir acoplando. Denos un momentico, porfa, solucionamos el tema de proyectar porque realmente por Zoom no, nunca lo he hecho. Entonces, denme un minutico, por favor. Mientras tanto, Cami se puede ir presentando. Vale, si pueden prender la cámara para que la gente los referencie, sería ideal. Hola, hola, buenas tardes. Fabián, ¿me confirmas si tú me estás viendo a mí? Sí, yo sí te veo. Sí. Ok, bueno, buenas tardes para Fabián, para los compañeros y las compañeras que están en la sala. De verdad, estuvimos bastante pendiente del enlace, de hecho escribimos varios correos electrónicos la semana pasada y todo. Como tú dices, a lo mejor se fue para spam, entonces no te preocupes. Aquí estamos, la idea es aprovechar el tiempo que tenemos. Parte de lo que decía Fabián es muy importante, que ustedes nos puedan conocer. Nosotros somos la sección de acompañamiento integral de la Dirección de Bienestar Universal sede. Nuestra acción es, digámoslo, prioritaria digámoslo, propiciar el desarrollo integral de los miembros de nuestra comunidad universitaria. Para ese tipo digámoslo, de objetivos, la sección y la normativa institucional nos ha, nos ha puesto a desarrollar 5 programas fundamentales, que son el programa de inducción y preparación para el cambio, que es el programa que les hace a ustedes digámoslo, el proceso de inducción cuando ustedes van a entrar a la universidad. Tenemos el programa de acompañamiento en la vida universitaria, que es el programa que ofrece los servicios de asesoría psicosocial y asesoría psicopedagógica, que justamente están enlazados a este tema de salud mental, donde nuestras asesorías psicosociales están muy orientadas a lo que es habilidades para la vida y habilidades para la adaptación a la vida universitaria. Son espacios donde ustedes pueden ser escuchados, recibir orientación sobre el manejo de sus emociones, sobre pérdidas y duelos, sobre situaciones críticas. Pero si ya de pronto lo que está buscando, lo que necesita un estudiante son citas por psicología o tratamiento terapéutico, eso sí es con la sección de salud, de bienestar universitario. A nosotros nos pueden solicitar, como ya lo mencioné, a través de este programa, asesorías psicosociales y psicopedagógicas. Tenemos el programa Gestión de Proyectos, que es el programa que coordina los grupos estudiantiles de nuestra sede. Allí pueden conocer los diferentes grupos que hay por si se quieren vincular a alguno o crear uno nuevo
ustedes como estudiantes. Tenemos el programa El Desarrollo del Potencial Humano, que es el programa que trabaja todas las políticas de inclusión en discapacidad e inclusión en género. De hecho, si usted en algún momento necesita poner algún tipo de denuncia o activar el protocolo para atención de violencias basadas en género y violencias sexuales, lo hace a través de este programa para allí activar todo el protocolo y recibir pues como los servicios que se contemplan allí. Y tenemos el programa de convivencia y cotidianidad, ese del cual hago parte yo, y ese programa, digamos, lo que hace muchas actividades pedagógicas justamente para fortalecer la convivencia, la comunicación asertiva, la resolución pacífica de los conflictos. Eso básicamente son nuestros programas. Muchos de los temas que trabajamos en acompañamiento en la vida universitaria están vinculados al tema de la salud mental. También por eso estamos acá. Entonces, Kate y yo esperamos que podamos generarle en ustedes reflexiones, aprendizajes y también pues invitarlos como justamente a que participen y pregunten. Le quisiera pedir el favor a Kate que si se devuelve a las 3 diapositivas que teníamos en el inicio, que las de bioseguridad, que esas son muy importantes abordarlas en este momento, que también es algo que mencionó Fabián, este proceso de retornar a los campus. Chicos y chicas, es muy importante que cuando estemos en este momento de la reactivación, digámoslo, de la vida académica, nosotros como miembros de la comunidad universitaria nos vinculemos al cumplimiento de estas recomendaciones que están en pantalla. La universidad tiene un protocolo institucional de bioseguridad para prevenir el contagio pues, por COVID-19 y ese protocolo trae muchísimas recomendaciones. Acá en esta diapositiva ustedes pueden ver las 4 más importantes y que siguen siendo en este momento para la U de carácter prioritario. La primera es invitarlos al uso correcto del tapabocas, tanto en la universidad, la escuela UN, como en los espacios de nuestros campus y también en los vehículos que tiene la U. Si ustedes de pronto usan también digámoslo, el servicio intercampus que va del campus del Volador al campus de Robledo, estos buses, es muy importante usar el tapabocas de manera correcta siempre, el cual nos cubra la parte superior de nuestra nariz y la parte de abajo del mentón y que esté ajustado a nuestro rostro. Esa es una recomendación de seguridad obligatoria. La otra que tenemos es invitar al respeto siempre del distanciamiento físico preventivo, que es una distancia que ha variado para las organizaciones de salud, inclusive para el Ministerio de Salud y todo más, sin embargo, para la universidad, dentro de las normas institucionales, sigue siendo una distancia de 2 metros. Entonces, no si las invitamos a cuando hagan filas en los restaurantes, a cuando, digámoslo, estén en el aula de clase, etcétera, procuremos por respetar este distanciamiento físico preventivo. También tenemos la recomendación de hacer el lavado frecuente de manos con la técnica correcta, la cual implica estregarnos como las uñas contra la palma de la mano y de igual manera estregarnos entre los dedos. Ojalá el lavado de manos tenga unos 20 a 30 segundos de duración. Todos los baños de nuestros campus en este momento cuentan con agua y jabón para que lo hagamos. Y de pronto, ya en nuestra vida personal o etcétera, siempre es bueno portar el alcoholcito glicerinado o el antibacterial, por si de pronto no podemos hacer ese lavado frecuente de manos, al menos pues podernos desinfectar lo más que se pueda con estos instrumentos. Y por último, que esta sí no es obligatoria, esta es una invitación que hace la universidad, es a que todos podamos cumplir el esquema de vacunación. En la medida que la vacuna, pues digámoslo, no nos hace inmunes, eso es cierto, no nos hace inmunes, nos evita que nos contagiemos, pero si estamos vacunados, nuestras posibilidades de ser contagiados se disminuyen altamente, y lo mismo, si de pronto estamos vacunados y se nos presenta la enfermedad, las posibilidades de que lleguemos a una cama UCI o sea grave son mucho menores. Entonces siempre está la invitación para que completemos nuestros esquemas de vacunación. Estas medidas de prevención nos ayudan a mitigar el contagio por COVID. Recuerda que el autocuidado y el cuidado mutuo es una responsabilidad de todos y de aplicar estas recomendaciones dependerá que los campus puedan seguir abiertos como están en este momento. Kate, avanzamos, porfa. Eh, les pedimos excusas por que hubo como un desajuste en el formato de la presentación. Al parecer, cuando lo subimos a la
plataforma de Drive, como lo que nos desajustó. Aquí el título sería Curso Virtual de Inducción y Reinducción al Retorno Seguro. Justamente es para invitarlos con esta diapositiva que ustedes pueden hacer ese curso de inducción al retorno seguro, donde pueden conocer todo el protocolo que nos tiene la sede para eso, es sino que entren a unvirtual .medellin.unal.edu.co o lo que se conoce como la plataforma Moodle. Ahí ustedes entran, loguean con usuario y contraseña y van a las categorías de curso y realizan este cursillo que es muy corto. Dura aproximadamente 10 minutos, pero nos enseña mucho acerca de, digámoslo, cuáles son esas medidas de seguridad y el protocolo que plantea la sede para esto. Nos enseña dónde reportar los síntomas, nos enseña qué hacer si estamos enfermos, etcétera. Entonces, ahí pueden obtener mucha más información. Pasamos, Kate, por favor. Y también para finalizar ya esta introducción de bioseguridad, es invitarlas a que siempre en nuestro teléfono tengamos descargada el aplicativo Estamos Contigo Unal, el cual nos permite realizar de manera frecuente el reporte de nuestros síntomas. Esto es muy importante hacerlo, chicos y chicas. ¿Por qué? Porque si de pronto en algún momento yo necesito entrar a la universidad por fuera de los horarios establecidos que no están pidiendo permiso, recordemos que los horarios actualmente son de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, si yo necesito entrar por fuera de ese horario, por ejemplo, un domingo a un laboratorio, a la biblioteca, a hacer deporte, yo voy a necesitar solicitar un permiso. Para eso necesito la aplicación y también haber estado reportando mis síntomas para que me lo puedan dar. Entonces, es una herramienta muy buena que nos puede ayudar mucho en materia de prevención. Los y las invito a que la descarguen en sus teléfonos. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Y sería empezar a hablar acerca de qué es la salud mental. Nosotros aquí en la diapositiva les traemos una definición muy actual, es del 2015 de la revista oficial de la Asociación Mundial de Psiquiatría, que digámoslo se escapa de un poco al concepto de lo que es la salud, digámoslo desde una perspectiva biomédica. ¿Por qué? Porque la perspectiva biomédica es esa perspectiva que nos habla de salud mental o salud en general en relación a la ausencia de enfermedad. Y esto, digámoslo, que es un concepto y una definición que se queda realmente corta para lo que es todo el concepto de salud, que el cual es, digámoslo, un concepto más amplio y mucho más diverso, en el cual se ven involucrados no solamente la ausencia de la enfermedad, sino la sensación de bienestar, el equilibrio entre el cuerpo y la mente, el desempeño de los roles sociales, el desempeño de los roles personales. Digamos lo que es un concepto que va mucho más allá del tener algún tipo de enfermedad que pueda ser de carácter biológico, como lo puede ser, no sé, unas afecciones intestinales o etcétera, o como lo pueden ser los trastornos psicológicos, que aquí vale la pena mencionar que existen diferentes tipos de trastornos psicológicos, donde unos son de carácter conductual y otros, por ejemplo, hablan de trastornos, por ejemplo, de los estados del ánimo, que digamos lo que son los que más prevalecen y los que más se pueden ver como en la sociedad, que pueden ser trastornos como, por ejemplo, la depresión, que existe trastorno depresivo menor y depresivo mayor, y también los trastornos de ansiedad generalizada, agorafobia, fobias, etcétera. Pero el concepto de salud mental que nosotros queremos abordar en el día de hoy con ustedes, chicos y chicas, como ya lo dije, es un concepto más amplio, que no solamente vamos a hablar de salud o de estar enfermos cuando justamente hay un trastorno, sino que vamos a ver la salud de una manera más integral, donde, por ejemplo, el no sentirnos bien con nosotros mismos hace parte de eso, donde, por ejemplo, sentirnos, digámoslo, con sensaciones de desmotivación, tristeza, abatidos, que son cosas que hacen parte de lo normal y que no se pueden categorizar como una enfermedad, pero que definitivamente permean y afectan nuestra sensación de bienestar, nuestra sensación de equilibrio. Y para eso va a ser justamente de igual manera como lo es para el cuerpo, la necesidad de cuidar nuestro cuerpo,
también es muy necesario cuidar nuestra mente. En esa medida yo quisiera que pasáramos a la próxima diapositiva, Kate, por favor, porque nosotros chicos y chicas no podemos separar la salud mental o la salud en general de lo que es también nuestro cuerpo, y podemos hacer esa analogía como en sistemas, que una cosa es el hardware, como la máquina como tal y sus componentes, y en eso estaría nuestro cuerpo, y otra cosa es el software, como los programas o lo que ejecuta o lo que ejecutan esos, como esos hardware, esos elementos tecnológicos. Esos programas o ese software sería nuestra mente. Y existe una relación dinámica entre cuerpo y mente, una relación que ambas se ven permeadas. Voy a poner un ejemplo, chicos y chicas. Existen evidencias psicológicas que las personas que están, por ejemplo, enfrentando trastornos como la depresión, ya sea trastorno depresivo menor o trastorno depresivo mayor, eso se ve reflejado en su cuerpo, por ejemplo, en una merma en la producción y en la recaptación de ciertos neurotransmisores, como lo puede ser la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, la oxitocina, que son neurotransmisores que están asociados al bienestar psicológico y que nuestro cuerpo los produce de manera natural. Pero cuando hay un tema mental, cuando hay digamos, los episodios emocionales fuertes, eh, eso se puede ver trastocado. Y entonces eso es un ejemplo de cómo digámoslo, un trastorno, en este caso como la depresión, también tiene su correlato en el cuerpo. Yo no sé si de pronto también han visto o se han dado cuenta que muchas de las personas que sufrimos ansiedad, yo por ejemplo soy una persona con tendencia a la ansiedad, eh, sufrimos mucho, por ejemplo, del colon irritable o de afecciones intestinales. Siempre existe un correlato entre el cuerpo y la mente, y muchas veces las afecciones que tenemos en nuestra mente tienen un origen o una etimología en nuestro cuerpo, pero también muchas de las afecciones que evidencia nuestro cuerpo tienen un origen y una etimología en nuestra mente, en nuestro cerebro. Aquí también quisiera aprovechar para mencionar cuando les hago la confesión de que yo soy una persona ansiosa, que es muy diferente nosotros tener episodios de ansiedad o sentir ansiedad o estar tristes a tener trastornos como lo puede ser la depresión o como puede ser un trastorno ansioso. Y aquí vale la pena mencionar que sentirnos tristes, tener baja motivación, tener algunos episodios de ansiedad o de difícil manejo emocional, eso necesariamente no nos hace enfermos, pero sí nos invita a hacer algo, porque como ya lo vengo diciendo, la salud no es solamente no tener enfermedad, y si bien esas no son enfermedades, son situaciones que valen la pena intervenir. Y en este caso son situaciones que intervenimos nosotros mismos, para nosotros mismos. No lo interviene la sociedad, no lo interviene el psicólogo, no lo interviene la familia. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que la salud mental, ese equilibrio entre cuerpo y mente, entre mente y cuerpo, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Ese cuidado de nuestro cuerpo, ese cuidado de nuestra mente es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Si nosotros empezamos a afectar o alguno de ellos, inmediatamente se va a ver reflejado en el otro. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que está relacionado al cuidado de la salud mental y que parte del cuidado de la salud de nuestro cuerpo es, por ejemplo, una alimentación saludable y balanceada. Entonces, cuando yo no tengo ese ejercicio de autocuidado, de alimentarme bien, eso inmediatamente en nuestro cuerpo se ve reflejado en dificultades a nivel mental, como puede ser una deficiencia en los procesos de memoria, la dificultad para yo concentrarme, la dificultad para yo almacenar información o poderla evocar, poderla recordar. O lo mismo que les digo yo, de pronto estoy en una situación tensa, en una situación emocional complicada y yo no la laboro, no la trabajo,
no le hago catarsis, y sino que me la contengo y me la guardo, entonces eso me va a generar lo que nosotros llamamos literalmente estrés, y por eso voy a haber afectado mi cuerpo, por ejemplo, con falta de sueño. Entonces me puede dar insomnio, puedo empezar a desvelarme, puedo tener variaciones en mi apetito, ya sea porque tengo hiperapetencia, como, no se me quita el hambre y necesito estar masticando, o se me quita totalmente. Entonces, miren que lo que yo les quiero mostrar acá es que no podemos separar nuestro cuerpo y nuestra mente, están conectados. El equilibrio de ambos depende del uno del otro. Y en esa medida es tan importante cuidar de nuestro cuerpo como cuando nos tomamos unas pastillas porque nos mandó el médico, como alimentarnos, como dormir, que de igual manera como cuidar nuestra mente. E incluso ahorita pues voy a hablar acerca de algunas estrategias para ese cuidado de la salud mental. Eh, ¿Por qué es importante hacer ese autocuidado? Primero, ya lo dije, porque justamente es un tema que es personal. Tu mamá, tu familia, tu pareja no va a cuidar tu salud mental. La sociedad no la va a cuidar. Eres tú el que se debe encargar de justamente cuidar de tu cuerpo, cuidar de tu mente, tener hábitos saludables. ¿Para qué? Para evitar cosas como las que yo les traigo acá. No sé si de pronto alguno de ustedes ha podido identificar que entre más estresados estamos, más irritables nos volvemos. Ese fenómeno se llama la habilidad emocional. Entonces, si por ejemplo yo no hago un cuidado de mis emociones, yo no estoy haciendo una constante catarsis y transacciones emocionales, yo empiezo a generar lo que yo les decía ahorita, estrés, tensión. ¿Y eso cómo se manifiesta? Nos volvemos hiperirritables, entonces cualquier cosa es un problema. O empezamos inclusive a incrementar la magnitud de cómo sentimos los fenómenos. Entonces, una cosa que de pronto, si nosotros estamos estables emocionalmente y mentalmente, llega a nosotros y es una adversidad, y si nosotros estamos estables, a lo mejor la podemos manejar diferente, la podemos abordar, la podemos intentar solucionar, pero si nosotros no estamos estables, de entrada eso nos va a descomponer. Entonces es el tipo de ejemplo de que son cositas pequeñitas que nos empiezan a pasar y no somos capaces de olvidarlas, no se salen de nuestra cabeza y nos generan malestar, nos generan irritabilidad. Eso nos habla de eso, de la tensión emocional que tenemos adentro, de nuestro estrés. Entonces, eso es una de las cosas por las cuales es muy importante tener un autocuidado de las emociones, para yo evitar las sensaciones de estrés, para yo evitar la tensión emocional, para evitar la irritabilidad. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, lo que generaría, que es un agotamiento mental. No sé si han tenido esos días en los cuales uno piensa en lo mismo, inclusive son pensamientos de características catastróficas, ansiosas, y eso nos cansa, nos agota, nos sentimos con poca energía para levantarnos, nos sentimos con poca energía para hacer nuestras actividades cotidianas o inclusive habituales, como lo puede ser o bañar o alimentarnos. Y eso se traduce en un proceso de tensión, en un proceso de descuido. Si nosotros no cuidamos nuestra salud mental, es muy probable empezar a enfrentar procesos de apatía, procesos de desmotivación, de anedonia, que es lo que se llama el aplanamiento emocional. Es ese fenómeno en los cuales las personas dejamos de disfrutar las actividades que antes les sacábamos gusto y queríamos hacer, pero de un momento a otro le perdimos la energía y le perdimos la motivación. Y todo eso viene en un proceso que si nosotros no somos conscientes de cómo nos estamos sintiendo, de que a lo mejor hay cosas que nos están afectando, para no intervenirlas de manera oportuna, entonces ese proceso puede crecer y puede llevarse entonces a procesos de enfermedad, como yo lo tengo ahí, por ejemplo, en el grafiquito, que yo lo menciono, muchas personas que enfrentan procesos ansiosos tienden a sufrir, por ejemplo, del colon irritable o problemas digestivos, que es donde ya empieza ese fenómeno o que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que se llama somatizar,
Y es decir, que justamente ponemos los problemas de nuestra mente y los expresamos en nuestro cuerpo. Y también hay que mencionar que la somatización no es igual para todas las personas. Hay que somatizan con, como yo lo mencioné, con problemas digestivos. Hay otros problemas que somatizan con otras personas que somatizan con insomnio, hay personas que empiezan con pérdida de capacidad anaeróbica, entonces empiezan con ataques de respiración, se sienten ahogados, o taquicardia, por ejemplo. Hay personas que pierden la voz. eh, Hay muchas manifestaciones de Cami, hola. la somatización, vómitos, Cami, reflujo. hola, qué pena. ¿Me Dime, escuchas? Cami, ¿sabes qué? sí, Es te que se te está escucho. escuchando como, se te escucha como entrecortado por raticos. No sé si de Se me está, pronto, no sé, o dejas de compartir, como, pues deja de la camarita, a ver si de pronto es eso, porque en mi caso me imagino que también puede ser eso. listo. Gracias, Ahí gracias. apagué la cámara a ver si me escuchan mejor. Muchas gracias, Kate, por la Gracias, Cami. observación. Como yo lo venía diciendo, es muy importante autocuidarnos porque eso lo que nos va a evitar en últimas es desarrollar una enfermedad mental. Y eso sí que hay que decirlo en temas de salud mental. Existen diferentes enfermedades mentales con una etiología, por ejemplo, muy biológica, muy genética, pero existen también enfermedades y trastornos mentales que nosotros podemos desarrollar y se pueden desarrollar justamente por eso, por no hacer un cuidado de nuestra mente, por no hacer un cuidado de nuestra salud mental, por nunca haber atendido nuestras emociones, por nunca habernos autoconocido, por nunca haber aprendido estrategias de afrontamiento. Eh, que nos permitan justamente afrontar las dificultades vitales con esperanza, con proactividad, con posibilidades de solución. Entonces ahí es donde viene, por ejemplo, procesos como la depresión, donde se configura lo que se llama la triada cognitiva de Beck. Y aquí los y las invito para que la conozcan y también puedan empezar a diferenciar de procesos de entristecimiento a lo que es una depresión. Cuando nosotros en psicología hablamos de depresión, hablamos que se configuró lo que ya le menciono, la triada cognitiva de Beck, que son tres características a nivel mental. ¿Cuáles son esas tres características? Primero, pensamientos negativos acerca de mí mismo. Entonces, una baja autoestima, una baja autoconcepto, una baja sensación de autoeficacia. Sumado a la segunda parte de la triada, pensamientos negativos acerca de lo que me rodea y el mundo que me rodea. Entonces, mi familia no sirve para nada, el mundo no sirve para nada, todo lo que pasa en el afuera es malo, etcétera. Y la última, y por ello no menos importante, los pensamientos negativos hacia el futuro. Ya no hay un futuro por qué vivir, ya no hay un futuro que me motive a levantarme o que tenga cosas para desarrollar. No es que, no es que si yo tengo alguno de estos tengo depresión, no, es que si se configura esos tres, lo más probable es que estemos hablando de un trastorno depresivo. Y ese tipo de trastorno justamente se pueda llegar a desarrollar o instaurar por no haber tenido un autocuidado de nuestra salud mental. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo quisiera de pronto invitarlos o invitar a algún compañero o compañera que se expresara y nos contara de pronto qué piensa de lo que yo les he comentado, qué entiende por salud mental o por qué cree que es importante, como la diapositiva, por qué creen que es importante atender este tema que últimamente está muy de moda. Todo el mundo habla de salud mental, pero nadie en realidad se apropia de ella, sobre todo las propias personas no se apropian del cuidado de su propia salud mental. Entonces, quisiera de pronto escuchar algún comentario o alguna pregunta sobre lo que hemos desarrollado hasta este momento. Fabián, tú como moderador, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Bueno,
¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Bueno, pues a mí el tema de verdad pues me parece muy importante, eh, pues empezando porque yo llevo pues mucho rato en la cátedra, y eso pues me ha permitido conocer un montón de personas de otras facultades y pues especialmente las personas que salen de parciales de la escuela de matemáticas y todo eso, pues y ya todos y todas acá tendremos como algo de conocimiento sobre cuán pesado se puede poner una materia y, o un parcial o cualquier otra actividad que tengamos. Entonces, me parece importante, puesto que estas directrices, estos consejos, estos datos, esta información, estas reflexiones, ayudan como a sortear eso, ¿sí? Y digo esto porque pues cuando me tocó ver episodios donde me tocaba ver estudiantes llorando, sin desayunar, ya siendo las 9 de la mañana porque se pasaron estudiando, em, personas pues con, sí, pues ellos lo llaman depresión y todo eso, aunque sabemos pues que la depresión es algo pues, que se debe tomar con pinzas, puesto que pues, es un concepto más psicológico y no se le puede llamar depresión a cualquier cosa, pero el caso es que ver todo ese tipo de cosas como que me ha hecho consciente la importancia pues de prestarle atención a este tipo de fenómenos y también pues a promover desde la cátedra este tipo de reflexiones, tanto para mí, que me da herramientas para ayudarle a mis compañeros y compañeras, como que las personas pues interioricen toda la información que se les brinda. muchas gracias, Tengo eso Fabián. pues como por decir, dale. Gracias. No sé si de pronto alguno de tus compañeros o compañera sería rico escuchar sus opiniones, sus observaciones, comentarios. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Yo tengo una preguntita aquí frente al tema que también has hablado como de algunas conductas consecuencia de, digamos, de algunas afectaciones en la salud mental, pero mi pregunta es como que el tema de las emociones también se concibe dentro de la parte de salud mental o es este tema de salud emocional se ve como por aparte, ¿cómo se relacionaría pues como con esa parte allí? Pregunta muy pertinente y justamente el cuidado de las emociones hace parte del cuidado de la salud mental. Vamos a, por ejemplo, lo que yo mencionaba ahorita. Muchas de las personas tienen un mecanismo de defensa que nosotros psicología llamamos represión. La represión es ese mecanismo de defensa que nosotros ante la frustración, ante pensamientos negativos, ante vivencias vitales negativas, no Cami, hola. hay un problema de cuidado de las emociones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo reprimo, ya sea consciente o inconscientemente, una situación, ¿qué es lo que estoy haciendo? Acumular no solamente ese malestar, sino las emociones que me suscitó ese malestar. Y eso se traduce en tensión emocional. Entonces, si yo no hago un proceso del manejo de mis emociones, de poderlas entender, conocer y expresarlas asertivamente, si yo no hago un manejo de mis emociones, entonces eso en qué se va a traducir? Se va a traducir en que el estrés va a aumentar, eso me va a generar irritabilidad y yo me voy a empezar a sentir mal o voy a poder empezar a tener problemas con las personas que me rodean porque no soy capaz de interactuar de una manera calmada porque mantengo al límite y entonces eso podría traer otros problemas como dificultades en el desarrollo de roles sociales, académicos, familiares o de pareja. Y volviendo entonces a enlazar eso con el concepto de salud un poco más completo, que no es solamente la ausencia de enfermedad, sino donde se contemplan, por ejemplo, el equilibrio de la mente y el cuerpo y el desempeño correcto de nuestros roles, entonces ahí podríamos estar hablando de que hay una falta en salud mental, que se deriva justamente del cuidado de las emociones. Me hago entender como con la cadena que te planteo.
Sí, te cogí la línea ahorita, sino que se te cortó el audio en un momentico, pero sí Ay, entiendo la no, relación. se sigue cortando. Uy, qué pena con ustedes. Voy a intentar entonces, voy a conectarme desde esto a ver si así me va mejor. Hola, hola, ¿me escuchan? Cami, Sí, sí, Cami. sino que es Ya, que ya ahorita sí. se te escuchó bien, solo que un momentico donde sí quedaste pues como mudo, pero ya, ya. Ok. Bueno, muchas gracias por la intervención. Yo veía que había como una pregunta en el chat, Hay una en dice, el chat, si quieres la sí, leo o la por lees tú. favor, ahí Sí, dice, dale. hola, mira, es difícil reconocer estos problemas, sobre todo porque no los sabemos expresar. No nos logramos identificar qué estamos pensando o cómo nos sentimos, pero el desconocimiento personal es algo que que no nos han enseñado nunca, cómo identificarnos. ¿Quién dijo este comentario? Danilo. Danilo, un gran aplauso para ti porque estás diciendo una de las claves de la salud mental. Una de las claves de la salud mental es el autoconocimiento. Y tienes toda la razón, es algo que lastimosamente no nos han enseñado, no nos han educado para conocernos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros, ¿qué es lo cotidiano? Salir a la calle, encontrarnos con personas y lo generalmente ¿qué decimos? Hola, ¿cómo está? Le preguntamos al otro cómo está, pero realmente muchos de nosotros no nos preguntamos en la mañana a nosotros mismos cómo estamos. Y yo los invito y las invito a que se hagan esa pregunta todas las mañanas. ¿Cómo estoy? ¿Cómo amanecí? Porque efectivamente todos los días no son iguales. Hay días que nos despertamos con sensaciones diferentes, con energías diferentes, con ánimos diferentes. Y eso también nos marca nuestra forma de interactuar y relacionar, digámoslo, desarrollar nuestro día. Es clave podernos autoconocer, saber qué nos gusta, qué no nos gusta, eso que nos gusta y que no nos gusta, cómo nos hace sentir, conocer nuestros sueños, que es un tema muy importante para lo que es la motivación y el proyecto de vida, que muchas veces uno se encuentra con personas, chicos y chicas, que tienen sueños importados, que no son los de ellos, sino que son los de su papá, los de su mamá, los de una sociedad capitalista y no se han dado la oportunidad de encontrarse con ellos mismos, buscar en su corazón, en esos anhelos, en esos sueños de niño, de niña, de cuando estábamos pequeños, que jugábamos al que queríamos ser, o que soñábamos qué queríamos tener, o dónde queríamos ir. Y eso se fue quedando allá en la niñez y no nos enseñaron a relacionarnos con nosotros mismos. Y eso que dice el compañero Danilo es fundamental, es clave empezar a trabajar en eso, empezar a autoconocernos. Entonces, de aquí de entrada, ya aprovecho y doy una de las recomendaciones para trabajar el autocuidado mental, de la salud mental, y es hacer ejercicios habituales de escritura. El típico querido diario de las películas, pero bueno, no tiene que ser diario, no tiene que ser todos los días, pero sí es una invitación a que nosotros de manera semanal nos sentáramos una o dos veces, sacar 10 minuticos y sentarnos a escribir sobre tres preguntas orientadoras. Y es que muchas veces no sabemos qué escribir, pero si nosotros desarrollamos estas tres preguntas, ¿qué ha pasado recientemente? Segunda pregunta, ¿eso que ha pasado me ha gustado o no me ha gustado? Tercera pregunta, ¿eso que me ha gustado y no me ha gustado, cómo me ha hecho sentir? Si yo me doy la oportunidad de semanalmente sentarme y escribir sobre esas tres preguntas, créanme chicos y chicas que van a aprender mucho de ustedes mismos y van a hacer un ejercicio muy importante que es la liberación emocional o lo que se llama la catarsis, porque cuando nosotros escribimos y cuando hablamos, descargamos. Entonces, por ejemplo, yo ahorita contaba, existe un mecanismo de defensa que se llama la represión. El hecho de yo estar escribiendo es combatir mi propia represión, porque mi tendencia mental o la tendencia del inconsciente va a ser utilizar ese mecanismo, porque es más fácil y es más económico en términos energéticos cognitivos. Pero si yo de manera consciente hago ese trabajo de estar
En vez de estar reprimiendo, estar haciendo trámite y transacción emocional, eso se puede ver reflejado en una distensión de mi sistema límbico, en una distensión de mis emociones y por ende en una mejor disposición para la interacción con el otro. Ya no vamos a estar tan irritados. O si estamos irritados, vamos a saber por qué estamos irritados. Si estamos tristes, vamos a poder conocer de dónde viene nuestra tristeza, que muchas veces inclusive las personas que uno se encuentra en consulta y en asesoría no saben de dónde vienen esos sentimientos que tienen instaurados. Pero la respuesta no está en mí, no está en el psicólogo de turno, no está en el cura, está en cada uno de nosotros. Y es muy importante encontrarnos con nosotros mismos, aprender de nosotros mismos. Y una de las técnicas que promueve justamente eso es los ejercicios de escritura frecuente. Aquí tengo otra pregunta en el chat. Bueno, son dos. Dice, yo tengo dos preguntas. Sería, ¿el TAC puede desaparecer en un momento dado o tiende a mantenerse en el cuerpo aunque se exprese en diversos momentos de la vida? La otra sería, ¿es el Enneagrama una herramienta de autoconocimiento que permite llevar las riendas de la salud mental? ¿Qué otras herramientas hay? Bueno, vamos por partes. Tanto el TAG como los diferentes trastornos psicológicos, digamos lo que no se curan, se aprende a vivir con ellos, se aprende a intervenirlos, se aprende a trabajar con ellos. En esa medida no es que los trastornos desaparezcan, sino que nosotros aprendemos que justamente, que hacen parte de nosotros y que muchas veces nos traen unas facilidades y otras veces nos traen unas complicaciones. Y justamente en el proceso de terapia es donde nosotros aprendemos eso, a autoconocernos, a aceptarnos, a implementar estrategias que justamente no permitan que, digámoslo, las consecuencias negativas que puede tener un trastorno se presente. Es decir, aprendemos a convivir con ellos, pero no los desaparecemos. La segunda pregunta necesitaría que me la explicaran mejor porque sinceramente no sé qué es un enneagrama, no lo conozco, pero de entrada digo que no existe una herramienta total de autoconocimiento. Existen varios caminos para llegar a él y vale la pena diversificar esos caminos. Por ejemplo, lo que es la arteterapia es una herramienta de autoconocimiento y también de manejo de salud mental muy positiva, en el cual hacemos ejercicios donde no solamente tratamos de hacer una producción artística, que eso es lo de menos, sino hacer una producción emocional. Y esos son ejercicios que nos enseñan mucho de nosotros mismos. Y quisiera darle como la posibilidad a Steven de pronto que me comentara qué es un enneagrama, porque sinceramente no lo conozco. Y no sé si ya respondí a las otras preguntas que planteaste, para que también por favor me lo confirmes. Steven Hola Gutiérrez. Camilo, Hola. Dime. gracias por responder las preguntas y pues de momento me ha quedado como claro, pues te quería comentar como que el enneagrama, pues no sé, en camino del autoconocimiento, pues porque por diversas razones personales de salud, pues he tenido como la necesidad de conocerme a mí mismo, de ver cómo funciona mi mente, porque eso es otra de las cosas, ¿cierto? A cada uno nos pueden pasar cosas distintas, pero de acuerdo a cómo funciona cada mente o cada cuerpo, pues se tomará las Reaccionamos cosas a ellas. distinto. Ajá. Sí. Entonces, por alguna razón he logrado conocer esta herramienta Enneagrama, pensé que la conocías, pues No te la conozco. voy a mandar por acá por el chat más o menos cómo funciona el modelo, pues ya creo que se nos saldría de la sesión pues explicar cómo funciona y en qué consiste, pero pues sí, queda como a manera de curiosidad para que quien le interese, pues una de las herramientas que he visto. Muchísimas gracias, Steven, por compartir esta información. Yo personalmente como psicólogo no lo conozco y sería una buena forma de nutrir mis conocimientos para, como yo lo decía ahorita, ampliar las perspectivas, porque no existe un método total y absoluto como la panacea, no, y realmente vale la pena experimentar, inclusive porque como bien lo dice Steven, no todos somos iguales. Entonces a no todos nos va a funcionar las mismas estrategias o vamos a asimilar de las cosas de la misma manera, porque todos somos unos seres diferentes. En esa medida también vale la pena justamente profundizar en esos procesos de autoconocimiento para yo también poder
potenciar y explotar eso que yo encuentro en mí. A lo mejor yo tengo una vena artística que me puede servir para desarrollar muchas cosas de mi ser y mi vida profesional justamente a través de ese gusto por el arte, pero hay personas que eso no les va, que de pronto les va unas herramientas como más elaboradas y más conceptuales, como lo puede ser, por ejemplo, la escritura o etcétera. Pero sí vale mucho la pena conocer diferentes herramientas, pero sobre todo conocernos a nosotros mismos para que en esa medida las podamos aplicar. Recomendaciones entonces de autocuidado y que obviamente se vean reflejadas en la salud y en la salud mental. Hablo de salud cuando digo el término salud, me refiero pues como a la salud del cuerpo y de la salud de la mente también. Aquí tenemos muchísimas. Entonces, la primera, el manejo del tiempo. Chicos y chicas, uno de los temas que más se encuentra uno en asesoría cuando está con los muchachos son estudiantes que entran, por ejemplo, en este momento que la próxima semana hay evaluaciones de la escuela de matemáticas y son estudiantes que toda esta semana van a comer cálculo y van a dormir con cálculo y todo el tiempo es cálculo y se olvidan de todo lo demás, inclusive se olvidan de ellos. Y entonces uno llega a asesoría y, ay, usted que no, más estresado, estas evaluaciones, no entiendo, esto no me da. Y entonces uno empieza a hablar con la persona y resulta que esa persona hacía ejercicio, pero lo dejó de hacer porque tenía que estudiar. Esa persona tales días meditaba, lo dejó de hacer porque tenía que estudiar. Se dejan de alimentar, empiezan los ayunos, como lo comentaba el compañero Fabián, estudiantes que a las 9, 10 de la mañana no han desayunado por estar estudiando. Lo mismo, empezamos a tener maratones de estudio larguísimas, de 3, 4, 5 horas, y eso son cosas que no se recomienda. Para evitar todo eso, ¿qué se recomienda? Planeación del tiempo, chicos y chicas, hacer una planeación integral del tiempo, así como dice el metro. Señor usuario, hay un tiempo para todo. Es importante que nosotros saquemos tiempo para todo. Y se los digo, así ustedes sientan que la presión es alta y que el trabajo es fuerte, no dejen de sacar el tiempo para atender su cuerpo. No dejen de sacar el tiempo para alimentarse en los momentos que les da hambre. No dejen de sacar el tiempo para descansar, para dormir. Chicos, chicas, porque si, como yo lo mencionaba al principio de la charla, si su cuerpo no está bien, si no está bien alimentado, si no está bien descansado, ¿eso en qué se va a reflejar en su mente? En dificultades en procesos cognitivos. Lo puede ser el aprendizaje, la memoria, la atención. Entonces, en esa medida es clave no descuidarnos a nosotros mismos. Es fundamental no descuidarnos a nosotros mismos y hacer un buen manejo del tiempo. Si mal no estoy, Kate, ahorita a profundizar un poco acerca de eso. Otra recomendación que ya también la hacía, invitarlos a que estemos haciendo ejercicios de escritura de manera frecuente y unos ejercicios de escritura auténticos, en el cual nosotros nos expresemos como nos sentimos. Entonces, si por ejemplo yo estoy escribiendo sobre una situación que me frustró y que me generó rabia, y yo estoy pensando una grosería, una mala palabra, una palabra soez, sáquela, escríbala, póngala sobre el papel, déjenla salir de usted, permita sacarla, pero no se niegue, no se coarte, no se reprima. Dese la oportunidad de escribir, eso le va a enseñar mucho sobre usted. Léase, así es que usted va a poder aprender de usted mismo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Usted se está leyendo el viernes de lo que escribió el martes y a lo mejor se puede dar cuenta de esa situación que usted narró, ya usted viéndola con la perspectiva del viernes, que usted dice, ve, yo ese día reaccioné mal, ese día debí haber hecho esto o ese día tenía la razón. Entonces usted puede aprender mucho de usted, puede aprender de dónde vienen sus emociones, de dónde vienen sus sentimientos, de dónde vienen sus miedos, qué le gusta, qué no le gusta, lo que lo llevará a fortalecer uno de los autos principales, que es la autoimagen y el autoconcepto. De verdad, chicos y chicas, escriban, es una herramienta muy poderosa. Tenemos también
Obviamente los elementos relacionados al cuidado de nuestro cuerpo, como lo es el descanso oportuno, que ahí está el muñequito durmiendo, la alimentación saludable y la actividad física. Y a mí me gusta siempre hablar de actividad física y no de ejercicio. ¿Por qué? Porque no se trata de que las personas seamos deportistas, no, no se trata de eso. Se trata de que las personas estemos conectadas con nuestro cuerpo. Entonces, hacer de manera frecuente ejercicios de estiramiento, ejercicios de articulación, movimientos de calentamiento, la activación física. Eso nos ayuda muchísimo, muchísimo a nivel biológico. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos activación física, estimulamos la activación de nuestra glándula pineal, de nuestro sistema endocrino, que se ve reflejado como en la producción de serotonina, dopamina, norepinefrina, que era lo que yo les decía, son neurotransmisores asociados al bienestar psicológico. Entonces no es a que se vuelvan deportistas, sino a que activen su cuerpo. Y eso también les da la propia relación con su mente. En la medida que usted es más consciente de los ejercicios cuando los hace, también aprende a conocer tu cuerpo, a conocer hasta dónde puede estirar, cuando inclusive superar esos propios límites en algún momento. Pero la activación física tiene un alto componente de promoción de la salud mental. Los ejercicios de respiración y meditación son algo que vale la pena hacer, que vale la pena aprender. ¿Por qué? Porque los ejercicios, por ejemplo, de respiración son la base para el control de las crisis emocionales y las crisis de ansiedad, en las cuales recordemos que la emoción, yo no lo mencionaba en esta charla, pero la emoción es un proceso más biológico que psicológico. Entonces, lo que es la rabia, lo que es el miedo, lo que es el asco, son procesos más biológicos que psicológicos y es un tema que se dispara en todo nuestro sistema nervioso y nos lleva a ejecutar unas conductas aprendidas por supervivencia, que puede ser la habitación, por ejemplo, entonces salir corriendo del lugar, etcétera. Y la emoción es una característica, tiene una de las características es que las emociones son muy intensas. Nosotros podemos aprender a regular nuestras emociones, nuestras crisis emocionales y nuestros episodios de ansiedad a través de la respiración, porque la respiración es la clave de nuestro organismo, sobre todo basado en la saturación, que es, digamos, ese nivel de oxígeno que tienen nuestras células. Entonces, cuando nosotros aprendemos ejercicios de respiración, lo que estamos aprendiendo son herramientas para que una vez nuestro sistema emocional se dispare, a través de la respiración poderlo regular. Y eso es algo que necesita práctica y entrenamiento. No es como el típico, ay, cuente hasta 10, y eso en realidad a la gente no le funciona. ¿Por qué no le funciona a la gente? Porque la gente no lo practica. No practica el calmarse, no practica el pensar antes de hablar, no practica el respirar antes de ejecutar alguna conducta. Y eso necesita un entrenamiento. Yo los invito y las invito a que todos los días en las mañanas se regalen 2 minuticos, 3 minuticos para ser conscientes de su respiración, para sentarse, sentirla, intentarla profundizar, intentar relajar su cuerpo y ahí iniciar su día. Y créame que si usted lo hace diario, cuando llegue el momento que usted esté en una crisis emocional, usted va a poder calmar esa crisis y oxigenar su cerebro. ¿En qué se le va a traducir eso? En que usted va a poder pensar mejor. Y entonces, en vez de tomar una decisión desesperada, como lo puede ser una renuncia, o como lo puede ser un autosabotaje, o como puede ser una autolesión, en vez de tomar una medida desesperada como esas, usted se relaje, se oxigene y llame a un profesional y busque ayuda. Y en esa medida puede atender la situación de una manera más adaptativa. Entonces los y las invito a que practiquemos ejercicios de respiración de manera frecuente. Otro de los temas que nos ayuda con la salud mental es la construcción de un proyecto de vida y la marcación de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Eso es muy importante porque nos ayuda a mantener enfocados, nos ayuda a mantener motivados. Eso nos ayuda a evitar a que el futuro se nos vuelva un sinsentido, a que no haya nada por qué despertarnos. Mientras que si yo he trabajado y he construido mis sueños, mis metas, mis anhelos,
voy a tener cosas por las cuales luchar, por las cuales esforzarme, voy a tener sentido. El proyecto de vida es una brújula que nos invita justamente a apuntar a un norte, en este caso, ojalá basado en nuestra felicidad. Qué rico que ustedes puedan construir proyectos de vida basados en su felicidad, no basados en lo que dicta la sociedad capitalista, en lo que quiere su mamá o en lo que quiere su papá, sino en lo que usted quiere para su vida, el tipo de ser humano que quiere ser, el profesional que usted quiere ser. Y eso se construye desde el proyecto de vida. Tener un proyecto de vida es tener tranquilidad, es tener sentido para continuar, es tener salud mental. Muchos de nosotros no lo tenemos, no nos han enseñado a crearlo, no lo hemos trabajado, pero nunca es tarde para encontrarnos con nosotros mismos, para buscar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, esos anhelos, esos deseos, esas cosas que nos hacen feliz y proyectarlas en el afuera, articularlas con nuestra carrera, articularlas con nuestro quehacer profesional. El tener un proyecto de vida promueve la salud mental. Otra de las recomendaciones de autocuidado integral es el ocio, que yo lo ataba también como por ejemplo al tema del, del manejo del tiempo. Chicos y chicas, no dejen de divertirse y ustedes que están tan jóvenes, sí que es cierto, la vida universitaria y la vida en general va más allá de la universidad del trabajo. Es muy importante que ustedes no renuncien a los espacios de ocio y esparcimiento que ustedes tienen, que también les pueden traer espacios de socialización. Y muchas veces también construir espacios de ocio y entretenimiento de carácter individual, en el cual no dependamos de que haya un amigo, una amiga o un compañero, sino que sean cosas que nosotros podamos desarrollar por y para nosotros mismos. Eh, si yo no tengo, vale la pena buscar, vale la pena buscar hobbies, vale la pena buscar actividades y espacios en los cuales yo me pueda sentir bien, me pueda reír. Y eso es producción. Producir no solamente es generar dinero, empleo, etcétera. La producción no necesariamente está atado al sistema económico. Usted puede producir para usted, puede producir salud para usted, puede producir bienestar para usted. Y muchas veces las personas nos han enseñado en este marco social que invertir en nosotros o que el tiempo de ocio es desaprovechado o no, incluso nos lleva a sentir culpables y más cerrado en la realidad. Es fundamental, chicos y chicas, tener espacios de ocio y entretenimiento, porque ahí es donde nosotros nos relajamos, donde nuestro cuerpo se distiende, donde se estimula también la producción de serotonina, dopamina, norepinefrina, donde nos reímos, donde nos sentimos felices, plenos, nos sentimos capaces. Entonces, el ocio y el entretenimiento es fundamental y es clave tenerlo en nuestra vida y no renunciar a él. Eh, y hacerlo también de manera planeada. Es decir, una de las cosas por ejemplo, sufren mucho las personas con tendencia a la ansiedad son los espacios muertos. El no tengo nada para hacer y se quedan en su cama o en su pieza inundados y disparados con su pensamiento y no tienen nada para hacer. Es clave evitar ese tipo de escenarios, ocupar nuestra mente, ocupar nuestro tiempo y energía, invirtiéndolo en nosotros mismos. Entonces, en ese tipo de espacios es clave planear cositas por hacer, inclusive planear descansar. Yo puedo planear, no, tal día voy a descansar y ese día voy a estar en ropa cómoda y me voy a abrigar y me voy a comer una pizza y voy a ver tal película o este día haré tal cosa, iré a tal parte, saldré a caminar. Chicos, chicas, programen su tiempo, busquen espacios para entretenerse, ser felices, distenderse. Eso es salud mental. La socialización también es salud mental. Hay personalidades más introvertidas que extrovertidas, pero cierto es que como seres humanos, como un animal social, el contacto con el otro nos ayuda y eso lo podemos evidenciar, por ejemplo, en procesos como lo es la psicoterapia, en donde podemos encontrar ciertos caminos que a lo mejor no somos capaces de ver por nosotros mismos y un profesional nos los puede ayudar a encontrar. Muchas veces ese amigo o esa amiga que me escuchó todo el tiempo y no me dijo nada, pero
es que no necesitaba decir nada, yo solo necesitaba ser escuchado. O ese amigo o esa amiga con la que podemos salir y no necesariamente hablamos de nuestros problemas, sino de otras cosas, y mi problema se quedó en otro lugar y yo pude poner mi mente en en otro lugar, en otra situación, en otro ambiente, en otro estado. Entonces la socialización también nos ayuda mucho para eso. Y salud mental definitivamente es cuidar de nosotros mismos y que cuando nosotros estemos percibiendo esos problemas, busquemos ayuda profesional. Entonces, la última recomendación es, cuando nos estemos asfixiando, cuando sentamos que con nuestras propias estrategias no estamos logrando avanzar, busquemos ayuda, chicos y chicas, que para eso hay profesionales muy, muy buenos, que si lo hacemos nos acercamos con disposición y compromiso, seguramente nos pueden ayudar. Intentamos hacerlo lo más resumido posible. Quisiéramos preguntarles qué piensan de la charla, cómo se han sentido, qué comentarios tienen en relación a a lo que les he dicho. Compañeros, compañeras, Fabián. Yo me los imagino así como todos reflexivos con todo lo que nos has estado contando, Cami, que en serio que es muy interesante el tema, que muchísimas gracias en serio pues como por compartirnos todo esto. Mientras los chicos van pensando, ¿cierto? Mientras los chicos van pensando como qué dudas o que si nos quieren compartir algún aprendizaje, yo voy a continuar. Y bueno, tengo dos cosas que contarles. Tengo asesoría, faltando 10 para las 4, pues porque pensé que finalmente de pronto la asesoría, esta charla la íbamos a empezar en punto. Y no activo mi cámara porque por acá donde estoy viviendo está lloviendo muchísimo y yo sé que posiblemente hasta se va a caer, pues está muy intermitente el internet. Listo. Gracias, Listo, Cami. Entonces, Katy, gracias. digamos, gracias. Entonces, digamos que teniendo en cuenta lo que nos estabas comentando ahorita, es importante entonces identificar que cuando hablamos de ansiedad, digamos que ese es el término más popular, ¿cierto? Es el término más popular que ahorita en plena pandemia incluso, o antes, como por la hiperconectividad y por un montón de factores, se ha estado como fortaleciendo. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, es identificar que es el estado mental, ¿cierto? Que se caracteriza por gran inquietud, por intensa excitación, ¿cierto? Por inseguridades. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de ansiedad, chicos, la ansiedad es totalmente maladaptativa. Como su nombre lo indica, gira en torno a lo peor y no hay nada positivo en función de la ansiedad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que identificamos, o sea, cuando estamos en ese asunto o en ese momento de ansiedad o de fortalecer muchísimo la ansiedad, que incluso lo hacemos de forma inconsciente, identificamos todo como si estuviéramos en amenaza, ¿cierto? En amenaza por lo que nos decía ahorita Cami, cuando hablamos de la triada cognitiva, por el futuro, por el otro y por mí mismo o por mí misma, ¿cierto? Entonces, cuando yo me siento en amenaza constante, en ese sentido, pues obviamente se fortalece la ansiedad y teniendo en cuenta que la ansiedad es totalmente maladaptativa, pues no hay formas de modificar, no hay formas de tomar decisiones asertivas, no hay forma de pensar incluso racionalmente, porque en el momento de tener muchísima ansiedad no hay recursos, ¿cierto? No hay recursos, digámoslo así, para trabajar o para intentar modificar la situación, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que para la psicología hay muchos términos o habla mucho sobre la ansiedad, chicos, pues yo se las voy a resumir básicamente en dos, ¿cierto? Por un lado está la ansiedad, que es una preocupación normal, ¿cierto? Que podríamos identificar esa ansiedad versus preocupación como totalmente adaptativa. Y se les va a poner un ejemplo. Estamos para salir, por ejemplo, lo que tenemos que tener, lo que nos explicaba Cami al principio, pues el tapabocas que nos cubra nariz y mentón, ¿cierto? El tarrito del alcohol glicerinado y un montón de cosas que hasta ahora nos hace adaptar positivamente, ¿cierto? Hasta acá no hay nada que, digámoslo así, que altere la situación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando fortalecemos esa ansiedad,
¿cierto? Obviamente la ansiedad, digamos que hay una cierta predisposición por pautas de crianza, por experiencias previas y por un montón de cosas. Cuando yo fortalezco esa ansiedad, ya no es nada adaptativa, sino, como ahorita les estaba diciendo, es totalmente maladaptativa. ¿Qué quiere decir eso? Que todo gira en torno a lo peor, que todo es malo y que obviamente ataca lo que es la tríada cognitiva. Traemos una estrategia, o digamos que es importante identificar cuando hablo sobre ansiedad, ¿cierto? Identificar hasta dónde va el dominio de mi contexto, hasta dónde va ese dominio o hasta dónde va mi alcance, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que las estrategias de afrontamiento son recursos psicológicos, y aquí vuelvo a recordarles, ese recurso se da desde las pautas de crianza, desde mis experiencias previas, desde la situación o el estado emocional o en general incluso de mi salud mental. Entonces son recursos psicológicos que el sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones estresantes. O sea, es la forma como yo me estoy adaptando. Ahora sí me escuchas, Luisa. Déjenme, yo miro si es el audífono. Yo te estaba escuchando bien. Sí, Esa es es que la por acá. señal de Luisa. Ah, La señal perfecto. de Luisa te escucho bien. Chicos, si de pronto, no sé, se me escucha algo, me van contando por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué son esas estrategias de afrontamiento? Ah, bueno, ¿Cierto? entonces el problema de... Perfecto. Entonces, digamos que es esa forma como yo me estoy adaptando y cómo yo me enfrento a la situación, ¿cierto? Entonces tenemos el contexto, tenemos la situación, llámese situación familiar, emocional, de salud, económico, y es la forma como yo me estoy adaptando, ¿cierto? Es importante identificar cómo hacemos para adaptarnos, ¿cierto? Y digámoslo así, como nos decía Cami, es como que, bueno, si yo identifico que la situación es muy tensa, es preocupante, pero tengo las herramientas emocionales para enfrentarlas, eso no quiere decir que no me va a dejar de doler o no me va a dejar de preocupar, ¿cierto? Eso quiere decir que yo voy a intentar enfrentar la situación desde esas estrategias de afrontamiento de la mejor manera posible, ¿cierto? Para eso entonces tenemos unos procesos de resultado en función de este tema de las estrategias de afrontamiento. ¿Y qué pasa, chicos? Que básicamente hay factores externos y factores internos. Cuando hablamos de factores internos, pues básicamente son ese asunto, pues que solamente dependen de mí, de nosotros, ¿cierto? Que es, digámoslo así, son digámoslo, ¿cómo lo nombro? Formas de enfrentar esa situación dependiendo de mi personalidad. Y vuelvo y repito, de mis pautas de crianza, de mi infancia, de los estímulos que recibí en mi adolescencia, en mi infancia, ¿cierto? De todas mis experiencias previas en toda mi vida, por ejemplo. Entonces miren que si bien dependen esos factores internos, que solamente dependen de mí, eso no solamente quiere decir que esos factores internos, esas estrategias de afrontamiento solamente se van fortalecidas o disminuidas dependiendo de ese factor interno. ¿Por qué? Porque también existen factores externos. El factor externo, llámese situación emocional, me terminó la pareja, llámese situación económica, llámese salud, llámese que perdí un parcial. Y es normal sentirnos tristes. Lo que nos decía Cami, pues que estuvo súper completo. Es normal sentirnos tristes, sentirnos defraudados, desilusionados, ¿cierto? Incluso hasta en ese asunto de la desesperanza es normal sentirnos así, pero también es importante empezar a identificar hasta qué punto es normal. O sea, es normal sentirme triste porque hubo un proceso desencadenante pues, que produjo que yo me sintiera triste, ¿cierto? Ahora, no es normal, entre comillas, sentirme triste si yo no identifico un evento traumático o un evento que me genera cierta tristeza, pero que ha sido prolongado por mucho tiempo, llámese 2, 3, 4 meses, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta este asunto, chicos, de los procesos de las estrategias de afrontamiento, que básicamente la idea es fortalecer o es intentarme vincular positivamente en medio de la ansiedad y reconociendo, chicos, que la ansiedad es totalmente maladaptativa y que una de las características o una de las cosas que más ataca la ansiedad son los autoesquemas. Y les voy a contar, digamos, qué son los autoesquemas resumidamente. Los autoesquemas son ese paquete global o generalizado que todos tenemos de nosotros mismos, ¿cierto? Es la forma como me vinculo con el otro, la forma como creo que el otro se vincula conmigo.
con mi futuro, ¿cierto? Con mis planes, con mi autoestima. Entonces, digamos, chicos, que entre más fortalecida esté la ansiedad, más en el piso están los autoesquemas. Entre más fortalecida la ansiedad, más en el piso están las creencias o ideas generales que tengo de mí misma o de mí mismo, que es, por ejemplo, la autoimagen, ¿cierto? Que es, por ejemplo, la autoeficacia, el autoconcepto, la autorrealización. Ahora, ¿qué es la autoeficacia? ¿Cierto? La autoeficacia básicamente, chicos, es pensar que las cosas sí las voy a lograr hacer. ¿Cierto? Porque tengo los recursos emocionales, porque tengo aptitudes, porque me preparé, porque es que estudié, porque me lo merezco, ¿cierto? Porque es que hay un montón de situaciones que considero que sí estoy preparado para. Entonces, digamos que entre más fortalecida la ansiedad, más en el piso está la autorrealización. Por eso es que siempre, absolutamente siempre, cuando tenemos muchísima ansiedad, sentimos que no vamos a ser capaces de hacer las cosas, ¿cierto? La autorrealización se va para el piso. Incluso hasta el tema de la autoestima se ve súper afectada y nos sentimos feitas o feitos y es normal. El tema de la autoimagen se va desdibujando, el autoconcepto también. Es importante, chicos, y más que, diga, no sé, yo lo veo más enfocado de, bueno, y más que estar consciente o nombrar, ¿cierto? Empezar a verbalizar para el otro o para mí misma o mí mismo, que estoy trabajando en disminuir ansiedad, la clave para mí es estar enfocado en fortalecer autoesquemas. Definitivamente, cuando yo trabajo en fortalecer autoesquemas, recuerden, autoconcepto, autoimagen, autoeficacia, la autorrealización y la autoestima, estoy atacando la ansiedad, que digamos que esa básicamente es una de las recomendaciones, ¿cierto? Kate, ¿Por qué? Señor, antes de que avances, a mí me gustaría hacer una intervención para complementar esto tan valioso que estás diciendo. claro que sí, Porque Cami. nosotros muchas veces le decimos a los chicos y a las chicas, fortalezcan su autoestima, fortalezcan su autoconcepto, pero ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, bien lo dice Caterine, existe una relación directamente proporcional, perdón, inversamente proporcional. A mayor ansiedad, menor fortalecimiento de autoesquemas. En esa medida, a mayor fortalecimiento de autoesquemas va a haber menor ansiedad. ¿Cómo podemos fortalecer nuestros autoesquemas? Por ejemplo, yo ahorita les recomendaba a los chicos y a las chicas ejercicios de escritura. Uno de los ejercicios de escritura que ustedes pueden hacer es copiar, hacer una lista de cosas positivas o de logros, entre comillas, micro, que cada uno de nosotros tiene y hace en la vida cotidiana, pero que no nos estamos dando cuenta o no les estamos dando el valor. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces hemos tenido ganas de quedarnos en la cama, de no bañarnos, o sentimos que no vamos a hacer tal trabajo o que no vamos a alcanzar a concentrarnos por más de media hora. Más sin embargo, con esfuerzo, fui y me bañé, fui y asistí a la clase, fui y hice el taller. Y eso que para otra persona puede ser normal y cotidiano, para mí fue titánico. Y es clave yo reconocer que a mí me generó dificultad, pero que en esa dificultad lo superé. Es decir, que sí pude, que soy capaz, que tengo eficacia, que puedo hacer las cosas. Entonces, yo los y las invito a que hagan trabajos de escritura, de reconocimiento de ese tipo de cosas. Logré sentarme a estudiar, no quería bañarme, logré bañarme, pude controlar mi emoción en tal momento. Chicos, chicas, empiecen a trabajar el autorreconocimiento, verbalizarlo, no solamente pensarlo, verbalizarlo, escribirlo, ponerlo afuera, nos ayuda a eso, a fortalecer esos autos, a darme cuenta que sí puedo, que tengo eficacia. Eso me lleva a fortalecer mi autoconcepto, me lleva a saber que tengo experiencia para afrontar situaciones similares que ya viví en otro momento. Entonces, ese tipo, escribir cositas positivas de reconocimientos a nosotros mismos, o lo mismo de cosas positivas que muchas veces nos pasan en el día y que no les damos el valor, ese desayuno que me gustó, esa palabra linda que me dijo un compañero y me hizo sentir inteligente o valioso, esa palabra que me dijo mi pareja y me hizo sentir deseado, atractiva, esa vez que me miré en el espejo y me gustó como estaba peinado, peinada y me sentí bien. Ese tipo de cosas, chicos y chicas, háganlas conscientes, escríbanles que eso es el camino para fortalecer esos autos, esa autoconfianza, esa autoestima.
Esa era como la intervención. Muchas gracias, Kate. Qué pena la interrupción, porque ya en esto No, que nos va. muchísimas gracias, Cami. Y digamos que chicos, que de acuerdo a eso, pues es importante identificar pues que digamos que el tema de la salud mental se ha visto totalmente afectada, por así decirlo, por el tema de la virtualidad, ¿cierto? Porque nuestra casa entonces se convirtió no solamente en la oficina o el escritorio, el lugar de estudio, sino el lugar donde yo como, recibo visita, hacía videollamadas, veía series, ¿cierto? Entonces digamos que todas las actividades que yo hacía en diferentes escenarios, ahora los empecé a hacer en casa. Eso lo que hizo finalmente era que obviamente mi ansiedad se fortaleciera y ahora, digámoslo, partiendo en su momento desde el principio de realidad por el tema de contagios, incluso por el paro nacional, por el exceso de mala información que nos rodeaba, es el tema de ansiedad incrementó. ¿Qué pasa entonces? Que es importante identificar eso que lo que nos estaba comentando Camilo, ¿cierto? ¿Qué puedo empezar a explorar? ¿Qué puedo empezar a identificar desde mis autoesquemas, a explorar ese tema, el asunto del autoconocimiento para empezar a disminuir, no a fortalecer esos autoesquemas? Ahora cambiemos el chip de estoy intentando disminuir ansiedad, sino que ahora la tarea, chicos y chicas, vamos a empezar a fortalecer autoesquemas. ¿Cómo? ¿Cierto? Explorando situaciones, explorando cosas, por ejemplo, que en algún momento, no sé, supongamos que tenemos una guitarra guardada y hace muchísimo tiempo la tenemos, ¿cierto? Pero por tiempo, por desinterés, por alguna situación de la vida, pues la dejamos archivada. ¿Qué tal entonces si ahora la desempolvamos, la mandamos a afinar o la afinamos y empezamos entonces? Son cositas, chicos, que nos pueden empezar a ayudar un montón en el tema de fortalecimiento de autoesquemas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que hay muchas dificultades en el tema académico, en el contexto académico, que se ven involucradas o afectadas cuando hablamos, por ejemplo, de salud mental. Chicos, el tema de los multiestímulos, ¿cierto? Tengo taller, tengo parcial, tengo que estudiar, tengo un parcial, tengo un grupo de estudio, entonces está los GEA, y entonces me mandan un grupo de Meet, me conecto uno de Zoom, y de ahí tengo que desplazarme a trabajar, o tengo que hacer una cosa, y las actividades en casa. Esos multiestímulos, por ejemplo, lo que hacen es que obviamente nos agotan, ¿cierto? Y nos colapsan. El asunto de la procrastinación. Tenemos que empezar entonces a identificar cómo manejamos el asunto del tiempo, ¿cierto? Aquí el asunto, chicos, no es satanizar la procrastinación, porque es que hace parte de nosotros, hace parte de nuestros hobbies, de aquello que nos interesa, sino que empezar a identificar, a planear el tiempo para incluir el asunto donde yo procrastinaba 5 o 6 horas diarias, vamos a empezar entonces a procrastinar menos, ¿cierto? Que yo sea, por ejemplo, consciente que si bien la procrastinación se disfraza desde algo muy cómodo, muy confortable, pero entonces lo que hace es que en su sutilidad, ¿cierto? Es tan sutil, tan sutil, que lo que hace es que ataca mi productividad, ataca mi efectividad, ataca mi ansiedad y disminuye mis autoesquemas. Vamos a empezar entonces a ser conscientes que podemos procrastinar, pero que sea un asunto totalmente planeado, ¿cierto? ¿Cómo entonces podemos priorizar el tiempo en casa, o digamos que ahora que estamos en el tema de la alternancia? Lo que les decía ahorita, chicos, ¿cierto? ¿Qué nos dice directamente la procrastinación? Pues que dejemos lo importante para el futuro, ¿cierto? ¿Y por qué hablamos de la planeación del tiempo? Porque quiero que hagamos esta imagen mental, y es como que tengo mil cosas que hacer, no sé si alguien tiene el micrófono prendido, tengo un montón de cosas que hacer, ¿cierto? Tengo un montón de responsabilidades, pero entonces la procrastinación, como es tan sutil y como se convierte también en un hábito y aparentemente me da sensación de comodidad y de placer, de satisfacción y de aparente descanso, entonces lo que hago es que dejo lo importante para el después. Entonces empezamos a pensar, no, yo me siento juiciosa, juicioso, y lo hago en 2 días, y en un momentito que me siento lo resuelvo. Pero ¿qué pasa, chicos? Se va convirtiendo en un asunto muy circular, ¿cierto? Tengo un montón de cosas que resolver, no le doy prioridad a absolutamente nada, incrementa mi ansiedad, y cuando tengo más ansiedad y la ansiedad gira en torno a lo peor, pues efectivamente no soy productiva. ¿Y qué pasa? Vuelvo y procrastino, ¿cierto? ¿Quién de ustedes o cuántos de nosotros nos hemos identificado entonces en este círculo vicioso? ¿Por qué? Porque lo que les decía, la procrastinación se convierte en un hábito, ¿cierto? En un hábito de que es normal, y cuando menos pensamos llevamos jugando videojuegos un montón de tiempo,
cuando menos pensamos, y no es que el hecho de jugar videojuegos sea malo, sino que es que cuando no es planeado, cuando no lo guardo o no separo ese espacio reservadito para jugar videojuegos, sino que en vez de estar estudiando o en vez de estar en clase o en vez de estar haciendo otro tipo de actividades, lo que estoy haciendo es, ¿cierto? Es jugando videojuegos o revisando redes sociales o haciendo otro tipo de actividades. Es importante identificar, chicos, que ataca y destruye nuestra efectividad, nuestra productividad, ¿cierto? Teniendo en cuenta entonces eso, les traemos recomendaciones, que ahorita pues Cami también fue como muy asertivo al tema. Hay muchas opciones para poder empezar a planear el tiempo. ¿Qué pasa? Chicos y chicas, aquí la idea no es empezar a crear o a incluir en el planeador actividades curriculares, clase, parcial, GEA, estudio, examen, no. Aquí la idea es que incluyamos en el planeador actividades curriculares como extracurriculares. Si voy al gimnasio, si voy a estudiar, no sé, a estudiar, a aprender a tocar un instrumento, si voy a tomarme un fresco, a ir a un parque, sacar la mascota al parque, o sea, son cosas que la idea, chicos, es que cuando tenemos muchísima ansiedad, pero yo sé, por ejemplo, que en la mañana me levanto y tengo muchas tareas distribuidas durante el día y evito esos espacios muertos, ahí no le estoy dando cabida a la ansiedad. Todo lo contrario, a medida que yo siento que soy muy productiva o muy productivo, cuando siento que estoy haciendo cosas que en función de mi autoestima, de mi autoconocimiento, de mi autoimagen, de esa autorrealización, lo que hace directamente es que fortalece mis autoesquemas y la ansiedad cada rato se va disminuyendo, ¿cierto? Tenemos algunas recomendaciones, digamos ahora que estamos en casa, estamos en el tema de la alternancia, creemos un plan, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, crear un plan diario. ¿Qué pasa? Que cuando creo un plan diario no es a tal punto de que colapso o ya no sé por dónde empezar, sino que sea un asunto más reguladito, chicos, ¿cierto? Y finalmente de la semana, si vamos a empezar a crear un plan semanal, si el viernes siento o el sábado siento que no cumplí el objetivo, que del 100% planeado cumplí un 20%, excelente, excelente. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que yo tengo diferentes hábitos, tanto adaptativos como maladaptativos, por ejemplo, como la procrastinación, ¿cierto? Es importante que yo voy a ir no eliminando, sino desplazando en tanto el tema de la procrastinación para empezar a incluir, por ejemplo, todo este asunto de planear el tiempo, ¿cierto? Que, no sé, en pandemia me di cuenta que me gusta coser macramé o bordar macramé, ¿cierto? O tener una huertica o ver o leer diferentes estilos de libros. O sea, son cosas que es importante, por ejemplo, empezar a explorar, ¿cierto? Tomar descansos. Lo que les decía, no vamos a colapsarnos, no vamos a sentirnos como que no le vamos a dar cabida a ningún espacio muerto porque ya fortalezco ansiedad. No, o sea, no nos vamos al extremo, vamos a tomar descansitos. Esos descansos son recompensa a todo eso que usted está haciendo, a todo eso que usted está creando ese hábito en función de fortalecer sus autoesquemas y cuidar su salud mental. ¿Cierto? Crear apuntes propios, lo que nos decía Cami, empezamos a crear el asunto, incluso es un llamado hasta personal de empezar a tomar apuntes. ¿Cómo me siento? ¿Por qué permito que esa situación me afecte o no me afecte? Que es importante entonces empezar a identificar. Dormir lo suficiente. Ya cada uno identifica si consigue lo suficiente son 6 horas, 7 horas, 10 horas o 11 horas. Cada uno identifica desde ese autoconocimiento. Realizarse preguntas constantes, como que, bueno, esto sí quiero, o porque me afecta, o porque no me deja afectar, ¿cierto? Examinarse regularmente, ¿cierto? Aprender de los errores, practicar bajo condiciones de examen. Digamos que esto va muy enfocado al asunto académico, ¿cierto? Es como que si yo siento que estoy muy nerviosa o tengo mucha ansiedad y preciso al parcial siento que me bloqueo, hay recomendaciones, por ejemplo, que es como que practique simulacros, estudie con el otro. Chicos, a medida que yo estudio con el otro llámese un compañero o una compañera, cuando yo le expreso o busco mis herramientas verbales para darle a entender a la otra persona lo que quiero explicarle o cómo se resuelve un ejercicio, en esa tarea, por ejemplo, o en esa actividad, lo que hago es que si bien le explico al otro y es muy bonito, es un asunto muy empático, cuando yo verbalizo y me escucho, en ese ejercicio estoy fortaleciendo mi concentración, mi atención y mi memoria. Y por allá desde el inconsciente estoy siendo consciente, por ejemplo,
pues que sí puedo explicarle al otro hasta el punto de que comprenda, ¿por qué no hacerlo conmigo? ¿Cierto? Entonces son cositas que si bien es importante también estudiar solos, porque fortalece autonomía, fortalece independencia, fortalece planeación del tiempo y toma de decisiones, obvio, digamos que es importante como que tener el control de ambos, ¿cierto? Preguntas, chicos, dudas, preguntas, Comentarios, ¿qué les parece la información que les aprendizajes, sí. traemos? Aprendizaje. Van a hacer una preguntita. Señor, Pues agradecerles primero que todo pues, por la ponencia, por la conversación, por la charla que estuvo muy, muy interesante. Y más sobre todo, pues como en estos tiempos de pandemia en el que el tema, pues como de la salud mental y los temas como relacionados y que ustedes han explicado como que tendió pues como a empeorarse pues por el tema del encierro y muchos temas pues como relacionados a los encierros, ¿cierto? Les agradecerles primero que todo por eso. Y yo quisiera hacerles como una preguntita que no sé, de pronto se saca un poquito de la línea que venían hablando, aunque hoy está relacionado pues como con la ponencia. Y es, digamos, bueno, pues están como todas estas explicaciones del porqué, como de algunas afectaciones en la salud mental y algunos consejos y tips como para intentar como evitar como caer en esos estados como de ánimos como bajos, por decirlo de alguna manera general. Pero tengo una pregunta y es como, pues obviamente todos y todas tenemos bajones, unos más que otros, pero cuando ya están pues yo muy fuertes, ya tienen pues como obviamente a la necesidad de ser tratados por psicólogos, psicólogas y expertos pues, en el tema. Pero me gustaría hacerles una pregunta y a ver ustedes como, qué nos pueden decir, digamos en el caso de uno como amigo o como amiga, pues como de alguien que está pasando como por una situación como muy fuerte, pues como es la mejor manera pues como de acompañarlo o de acompañarla, teniendo en cuenta que de pronto uno puede de pronto dar como consejos que tal vez le hagan mal a la persona, o cuál sería como si esa mejor actitud o forma como de ayudar a alguien cercano que está pasando por situaciones así como complejas. Esa sería como la pregunta. Kate, ¿la respondes tú o la respondo yo? como quieras, Cami, si quieres la complementamos entre los dos. Yo creo que una de las Dale. principales cositas que podemos hacer, John, es tener muchísima empatía, ¿cierto? Pero no Ujú. sobrepasar esa empatía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que, digamos que sea, voy a poner un ejemplo, es no sé, el tema de un familiar, de un hermano, por ejemplo, ¿cierto? Es como que existe muchísimo amor para ese hermano, ¿cierto? Y digamos que a eso uno se siente responsable, digamos, de su salud física y emocional, pero que esa empatía, por ejemplo, no se convierta en que tú estés cargando esa situación. Primera premisa, ¿cierto? Primer premisa es eso, es como que desde tu amor y tu empatía, o darle o demostrarle a esa persona que obviamente estás ahí para acompañarla o acompañarlo en su proceso sin necesidad de cargar con su situación y brindarle la posibilidad, pues que es importante que esa persona active ese protocolo con su EPS, si tiene posibilidad de forma particular, pero que active el protocolo, que active el acompañamiento, ¿cierto? Porque tú desde el amor inmenso puedes hacer muchísimo, pero lo que la persona en el momento necesita es acompañamiento profesional, ¿sí? No sé si de pronto Camille quieres complementar. Sí, lo que ha dicho Kate es fundamental. Lo primero que yo necesito para ayudar al otro es empatizar con ese otro. Eh, eh, esa empatía tiene que tener un límite y es lo que decía Caterine. Digámoslo, una cosa es acompañar al otro y otra cosa es hacerme yo responsable de ese problema. Y otra de las cosas clave que ella dijo es eh, justamente invitar a que cuando percibamos que ese problema reviste de magnitud, por ejemplo, que ese amigo o esa amiga o ese familiar me está hablando de ideación suicida, por ejemplo, yo buscarlo pues que buscarlo, yo ayudarle a buscar ayuda profesional. Mira, aquí vale la pena entregar una información que está muy bacana. Yo como del programa de convivencia y cotidiana, Kate, como yo sé que tú te tienes que ir, si quieres te retiras y yo finalizo la charla para que no le quedes, pues para que no llegues tarde como con el chico que está citado. Mientras yo respondo esta pregunta y de pronto finalizo,
Igual acá quedan 6 Listo. minuticos. De verdad, muchas gracias por tu compañía y Gracias, tu Cami. conocimiento, Kate. Bueno, igual te Eh, dejo como por acá, qué pena, te dejo por acá la presentación para que nos sigan por redes sociales, que es importante, chicos, que ustedes se involucren por las redes, ¿cierto? De la universidad, donde obviamente pueden estar pendientes de las charlas, de las actividades que tenemos, no solamente de bienestar, sino como de todo bienestar. Y en la parte de abajo está el correo de apoyo EST, que es el correo donde usted puede escribir y solicitar acompañamiento psicosocial, psicopedagógico. Recuerde que si quiere acompañamiento clínico, terapéutico, más específicamente es directamente con la sección de salud. Y el correo es salud-med@unal.edu.co. Ahora, si quieren hacerlo con nosotros, este es el correíto apoyo EST. Otra cosita, chicos, en el transcurso de la semana, vamos a estar enviando entonces, una vez que Fabián nos comparta la asistencia, Fabián, porfa, le vamos a enviar la encuesta de satisfacción, pues para que digamos que estén dándonos como su apreciación al respecto, pues de la actividad como tal. Listo. Entonces, bueno, chicos, qué pena con ustedes, me tengo que retirar. Ya llegó mi estudiante, pues, para la asesoría y bueno, gracias por la invitación, que pasen un feliz resto de tarde. Gracias, Kate, que te vaya Gracias, bien. Entonces, Kate. Gracias, para seguir, chao. para seguir respondiendo, miren, chicos, chicas, existe una normativa institucional que se llama el Acuerdo 21 del 2018. Ese acuerdo nos habla de una cosa que se llaman las guías de alertas tempranas, donde hay guías para atender situaciones de riesgo de la comunidad universitaria. Hay guía para estudiante detenido, hay guía para estudiante amenazado, estudiante desaparecido, guías para salidas de campo, pero hay dos que yo quiero tocar en este momento y para darle respuesta al compañero. Hay una guía específica que es la guía 10 que se llaman estrategias para actuar en situaciones que requieran atención psicosocial. Y una atención psicosocial o unos primeros auxilios psicológicos no solamente los hace un psicólogo, los puede hacer cualquier persona. Cualquier persona puede hacer esa escucha primaria, que es esa que nos viene a solicitar el amigo o el familiar. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da esta guía para apoyar a las personas en esas situaciones? La primera recomendación es invitar a lo que lo más pronto posible la persona pueda iniciar actividades que le ayuden a recuperarse emocionalmente. Parte de eso es lo que yo decía ahorita, buscar ayuda profesional e invitar a las personas a que retomen su cotidianidad. Entonces, a bañarte, a alimentarte, a salir a conversar, a tomarte un café. Cuando nosotros retomamos nuestra cotidianidad, podemos volver a tener muchos sentidos en nuestra vida. Entonces, una de las recomendaciones es invitar a hacer a las personas esto y también a que busquen ese apoyo profesional. Otra de las recomendaciones que se tienen es que cuando una persona se me acerque, permitirle a la persona que hable sobre lo ocurrido, es decir, que se descargue y que se descargue como esa persona lo quiere hacer. Entonces, si esa persona está diciendo groserías, pues que las diga. Si esa persona tiene que parar y llorar, pues que pare y llore, pero que se pueda desahogar conmigo, mientras yo estoy allí mostrándome en una actitud de empatía, no asustado. Inclusive es una de las recomendaciones clave cuando las personas nos hablan por ejemplo, que han pensado en morirse o en suicidarse. Es clave no, y yo sé que es difícil, no es fácil para todas las personas, es difícil, pero es clave no mostrarnos asustados y tampoco incurrir en consejos fáciles relacionados a la moral o a la religión. Es más recomendable permitirle a la persona que hable sobre lo que está sintiendo, que se descargue tal cual tiene por dentro. Eso le va a ayudar más a calmar su situación de crisis. Inclusive, para poder que la persona hable, ahí viene la segunda recomendación y es disponer de tiempo y paciencia para eso. O sea, no es como, ay, sí, vamos a hablar, pero yo me tengo que ir ahorita a las 4, tiene 2 minutos. No, eso no ayuda. Si nosotros vamos a darnos la posibilidad de acompañar a alguien, es muy importante que en esa muestra de disposición haya tiempo y haya paciencia, para así también poder generar seguridad y confianza, que si la persona necesita que eso que me está hablando se va a quedar conmigo solamente por ese momento, yo poder promover eso en el otro, esa sensación de confianza. Y aquí también hay que decirlo que en temas, por ejemplo, de suicidio, es lo único que se recomienda no prometer confidencialidad. Si el otro me está hablando de que es homosexual y su familia no sabe, de que es que consume drogas y su familia no sabe, o etcétera, ese tipo de cosas, guárdeles confidencialidad al otro.
Pero si el otro le está hablando que tiene ideación suicida o que tiene conducta suicida, esa es la única tema que por recomendación de la OMS, del Consejo Internacional de Psicólogos, del Consejo Internacional de Psiquiatría, eso es en lo único que no se puede prometer confidencialidad. Y es importante decirle eso a las personas cuando nos hablan de eso. Ve, mira, yo te voy a escuchar, lo podemos manejar así, pero si esto se sale de nuestras manos, yo no te puedo prometer confidencialidad, porque una de las cosas que hay que hacer en casos de suicidio es activar la red externa. Y si esa persona no lo está haciendo, lo voy a tener que hacer yo. Porque muchas veces en ese tipo de situaciones, cuando hay depresiones mayores, no solamente corre riesgo la persona que puede suicidarse, sino la familia. Porque hay personas que también matan a sus seres queridos, sus hijos, matan a sus hijos, después se suicidan ellos, etcétera. Conozco muchísimos casos. Entonces, en temas de suicidio es en lo único que no se puede prometer confidencialidad. De resto, sí, prometer esa confidencialidad y cumplirla para poder generar seguridad y confianza. También respetar las diferencias. Como yo les decía, no sirve hacer reflexiones a partir de la moral o de la ética, porque todos podemos tener concepciones distintas. En ese sentido es muy importante yo respetar la forma de ver el mundo del otro y que si el otro me dice que eso, que para mí puede ser, entre comillas, tan insignificante como que me terminó mi pareja, para él es muy grave y representa un dolor muy grande. Y eso son formas de diferentes de ver el mundo y de relacionarnos con las cosas. Es parte de la recomendación para las personas que escuchamos a los otros, es respetar esas diferencias, respetar el valor emocional que la otra persona le está dando a lo ocurrido, no menospreciarlo, no infravalorarlo. Y obviamente, como ya lo dije, facilitar la expresión de los sentimientos y los pensamientos de la manera más auténtica posible. No sé si de pronto estas recomendaciones era parte de lo que tú estabas preguntando, compa. Claro, sí. Muchísimas gracias. Listo. Mira, esa guía está publicada en la página de nuestra sección del Acuerdo 21 del 2018 y ahí van a encontrar algunas de las que les mencioné, como muchas otras. Eh, donde, por ejemplo, aquí voy a leer algunas. Invite a la persona a expresar cómo le ha afectado esta situación en su vida personal, familiar, amistosa. Motiva a la persona para que reconozca y reflexione sobre los cambios que debe asumir. Explore con la persona las creencias religiosas, aspectos culturales y otras formas que faciliten la expresión simbólica de la pérdida. Eso va relacionado a respetar la diferencia. Verifique con la persona las situaciones que se pueden manejar y las que sobrepasan sus capacidades, para entonces ahí saber si hay necesidad de buscar ese apoyo profesional. Reconfirme con la persona sus redes de apoyo familiares, amorosas, amistosas o cooperativas como o institucionales como se encuentra en la universidad. Son cositas que están allí, la universidad no las enseña, yo los invito para que las conozcan porque ahí podemos encontrar tipsitos para hacer esa escucha temprana que la puede hacer cualquier persona que no sea un psicólogo. Pero resumiendo, mostrar empatía, tener disposición, invitar a buscar ayuda profesional, no emitir juicios de valor, no infravalorar ni subestimar lo que nos manifiesta el otro. Estas serían como las recomendaciones más básicas. No sé si de pronto, aunque ya estamos un poquitico pegaditos, pero yo no tengo problema. Si tienen alguna otra duda, algún otro comentario, otra pregunta que quieran hacer, Camis, dinos. es- en el chat hay dos. Una Perfecto. que es para el manejo de estos temas, qué libros podrían recomendar. Y dos, cómo haría pues una persona para pedir una cita o una asesoría psicológica sabiendo que es foráneo. Yo Bueno, quisiera pues, responder a las dos mientras, pero si tú puedes decir algo. perfecto. No, primero dale tú y yo te complemento. Bueno, no, en cuanto a las asesorías, pues Lina, pues la compañera de ustedes, que también trabaja en el área de acompañamiento, pues es muy presta para con nosotros los de la cátedra y nos puedes utilizar pues de intermediarios, es decir, le escribes a tu monitor o monitora y ya esa persona pues le remite el, el caso a Lina y ella pues ya agenda la cita ya sea ella misma o con alguna de las otras personas. Con respecto al tema de los libros, pues
algo quizá pues que ayude mucho en estos casos es un libro que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Pues a mí me gustó mucho y Buenísimo. ya pues, Es y buenísimo. ya, y ya si usted quiere salir de lo que sea, lea Nietzsche. La Galla Ciencia y así habló Zaratustra. Eso pues a mi También. juicio pues eso lo sacó de a uno de cualquier condición pues de pesar o de dolor que esté pasando y como que le renueva ciertas energías. Y también está el elogio de la dificultad de Stanislao Zulet. Entonces esas serían como mis Es de auto, recomendaciones. y ese es local, está en el lado local. Sí, Sí, mira, sí, yo sí. creo que los libros que has recomendado han sido buenísimos. Hay uno muy actual que es muy bueno y cortico que se llama El pequeño gran libro del autocuidado. Ese salió este año, también se los recomiendo. Eh, y en relación a la cita que nos menciona el compañero, mira, aquí es importante aclarar como ese contexto que nosotros hacíamos. Danilo pregunta, una pequeña duda, ¿cómo puedo sacar cita con psicología? Entonces, Danilo, como lo mencionamos, las citas por psicología son con la sección de salud de bienestar universitario. Entonces, para sacar una cita por psicología, no tienes ni siquiera, puedes hacer el proceso de intermediación como lo dice Fabián, pero también puedes escribir tú directamente a la sección de salud con tu nombre y decir solicito cita por psicología y ellos te responden. Pero si de pronto lo que quieres es una asesoría psicosocial y psicopedagógica, que eso es lo que ofrece la sección de acompañamiento integral, es que nos escribas a nosotros, a apoyo est-med@unal.edu.co. ¿Que cuál es la diferencia entre una cita psicológica y la asesoría psicosocial o psicopedagógica? El alcance, por ejemplo, y la metodología. Entonces, por ejemplo, una cita psicológica son para procesos de tratamiento terapéutico. Entonces, por ejemplo, para tratar un trastorno de ansiedad, para tratar la depresión, para iniciar una terapia de manejo de la ira, etcétera. La cita psicológica te genera historia clínica, entonces por tal motivo debes firmar un consentimiento informado y eso genera historia clínica. La asesoría es totalmente diferente, la asesoría no genera historia clínica, la asesoría es un proceso más de escucha y de orientación temprana, donde se pueden dar recomendaciones para habilidades emocionales, habilidades para la vida, duelos y pérdidas, manejo de crisis, manejo del estrés, métodos de estudio, métodos de concentración, manejo del tiempo, habilidades del aprendizaje, como ese tipo de cosas orientadas a la adaptación a la vida universitaria. Pero si tú lo que necesitas es psicología, cita por psicología, es la sección de salud. Escribes a salud-med@unal.edu.co. Si quieres de pronto iniciar primero un proceso y ver si de pronto si tienes que llegar hasta psicología o con la asesoría te basta, nos puedes escribir a apoyo est-med@unal.edu.co y escribes con ese asunto, solicitud asesoría y ya nosotros te respondemos ofreciéndote los horarios. Vuelvo y lo digo, la metodología es diferente y el alcance es diferente. En la asesoría no se podría hacer un proceso terapéutico o un tratamiento para lo que ya mencioné, depresión, ansiedad, etcétera, sino que son más orientaciones, recomendaciones para empezar a trabajar como con esas cosas. Y si es necesario, recomendar justamente el inicio de un proceso terapéutico. No sé si respondo a la pregunta de Danilo. Ah, bueno, él ya me copió por acá, qué gracias. Ok, listo. Compañeros, dudas, inquietudes, comentarios, ¿les gustó, no les gustó? Estuvo muy interesante. Qué bueno. Hay No una sé si mano levantada de Angie. Ok, sí, te escuchamos. Hola, bueno, Hola. a mí me gustó mucho la charla y yo creo que un comentario que daría referente sería a que es bueno conocer un poco sobre la salud mental, como para autoconocernos, pero también para tener como esa empatía con el otro también, porque Correcto. en ocasiones estamos como muy sesgados a pensar solo en nosotros y no nos ponemos en los zapatos del otro, entonces yo creo que es importante eso.
Qué lindo mensaje, Angie, porque yo siendo consciente de mi dolor y lo que sufro, puedo valorar el dolor y lo que sufre el otro. Y las cosas, ahorita había un compañero que decía algo muy sabio, que decía como que no todos asimilamos las cosas de la misma manera o reaccionamos de la misma manera, y eso es muy cierto. Muchas veces la pérdida, por ejemplo, un duelo de un familiar, de un ser querido, no toda la familia la afronta igual. A uno les da por llorar, a otros les da por quedarse callado, a otro le dio por tomarse unos chorros, el otro fue a misa, etcétera, etcétera. Existen muchas formas de afrontar los retos, unas más adaptativas, otras no tanto. Sin embargo, es muy importante ser consciente de eso, de que al igual que yo tengo dolores, miedos y sufrimientos, el otro también. Y que esos dolores y miedos y sufrimientos pueden despertarse por situaciones que a lo mejor a mí no me las suscitarían, pero para el otro sí se lo suscitaron. Y ese respeto y esa empatía por el otro es clave en ejercicios de una sociedad que promueve la salud mental. Entonces es súper, súper valioso el aporte de Angie. Otro tipo de comentario? Sí, yo quiero aportar un comentario. Ángel, Eh, dale. Andrés, Bueno, Andrés. sí. Andrés, sí. Primero, no, muchas gracias. Me parece un tema no solamente interesante, sino necesario para todos. O sea, nadie se salva de esto. Todos eh, tenemos esas necesidades. Y no solamente, digamos, en los momentos malos, sino también para buscar algo que vos inclusive comentaste ahorita, que es la felicidad. Y yo creo que ese es Sí. como el fin último de la vida. O sea, de nada sirve estar estudiando, de nada sirve Ajá. matarse todo el tiempo si a la larga no somos felices y no lo disfrutamos. Entonces, qué chévere que todo eso lo enfoquemos también es para darle ese sentido a todo el esfuerzo que hacemos día a día y que pues, tratemos de hacer la vida un poquitico más alegre, ¿sí? Que la disfrutemos más porque creo que por eso sí vale la pena pues, luchar y esforzarse y matarse pues, por alcanzar esa Claro. felicidad. Por alcanzar nuestra propia felicidad, no la que quiere mi papá, no la que quiere mi mamá, ni la universidad, ni la sociedad, sino esa felicidad que está en nuestros corazones. Y justamente por eso yo ahorita hablaba de la importancia del proyecto de vida, de un proyecto de vida integral, que eso nos da sentido y razones para vivir en búsqueda de nuestros sueños y el alcance de esos objetivos que una vez lo logremos, nos pueden llevar a sentirnos felices, realizados con nosotros mismos, a sentir que estamos viviendo la vida que queremos. Y eso de entrada es un antídoto para los problemas de salud mental. Cuando yo estoy conforme con mi vida, cuando yo siento que estoy haciendo las cosas por mí, por mi felicidad, es mucho más fácil afrontar los retos. Entonces, es un mensaje para todos y para todas. Busquemos nuestra felicidad, busquemos ser felices, trabajemos por ello, esforcémonos por eso, invirtamos en nosotros. Por eso yo les hablaba del autocuidado. El cuidado, su salud mental, ya lo dije, no se lo va a cuidar tu pareja, no se la va a cuidar tu profesora, tu mamá, tu salud mental la va a cuidar usted. Y es clave para cuidarnos, invertir tiempo y energía en nosotros, en cosas como las que ya hemos hablado a lo largo de esta tarde, en tener espacios de ocio, en entretenerme, en planear mi tiempo, en cuidar de mi cuerpo, en aprender a tramitar mis emociones, a aprender formas de canalizarme, en conectarme conmigo mismo, aprender de mí. Todo ese tipo de cosas, chicos, son las que nos van a promover una salud mental. Que eso no quiere decir que no vayamos a enfrentar momentos de crisis y de dolor, porque ya lo hablamos, son temas normales. Lo que estamos intentando hacer acá es aprender a cómo sortear esas situaciones, ya que esas situaciones no se nos agraven y se nos transformen en un problema, como lo puede ser una enfermedad o un trastorno depresivo o un trastorno ansioso. Entonces, sí, es fundamental cuidar de nosotros mismos, invertir en nuestra salud mental, buscar nuestra felicidad. Qué rico que les haya quedado ese mensaje. ¿Algún otro comentario, pregunta o vamos finalizando? No sé qué tiene para decir Fabián. Pues por lo visto yo creo que ya pues ninguna persona tiene algo por decir. Pues yo tampoco. Entonces, pues agradezco mucho
a vos, Cami, a Caterina, pues por el espacio, por todo lo que pusieron sobre la mesa. De verdad, pues es muy importante, pues este tema cobra mucha vigencia, pues como ya lo hemos dicho. A los compañeros y a las compañeras, pues si en algún momento necesitan de una asesoría psicológica o algún tipo de atención, pues escríbanle a su monitor o monitora o directamente, pues como Camilo lo dijo, pues esto no es como de tomarlo así tranquilamente, pues de que hay aquel vive triste, aquella vive triste, y pues simplemente como ignorarlo, sino que pues, también como que decía, lo que decía Angie es como tener un poquitico de empatía, pues no basta pues solamente con nuestro propio bienestar, sino que también debemos procurar el bienestar de quienes nos rodean, pues como para afrontar todas las situaciones que se nos vengan, ¿cierto? Entonces, nuevamente, pues muchas gracias a Camilo, a Caterine, y pues hasta otra ocasión, y pues no sé, Cami, ¿qué más quieras agregar? No, sería simplemente solicitarte a vos, Fabián, que tan amable cuando La tengas a lista, disposición, nos facilites el listado de asistencia. claro A que sí. que, mira, ahí está el correíto, el que dice abajo, apoyo est-med@anal.edu.co. La última recomendación es, chicos, busquen nuestro apoyo. Estamos para ahí. Para ustedes, en este momento, estoy sincero, está un poco colapsado el servicio, pero eso está bien porque quiere decir que las personas están buscando el apoyo y muchos de la gente que está ahora es porque fueron recomendados. Ve, a mí yo fui, me sirvió, yo fui, me ayudó, etcétera, etcétera. Chicos, chicas, búsquenlo, que de verdad hay un equipo de profesionales que tiene habilidades y sobre todo tiene el deseo y la intención de ayudarlos. Cuídense mucho, cuiden de su cuerpo, cuiden de su mente, que eso les hará cuidar de su espíritu y tener una mejor vida, sentirse mejores con ustedes mismos. Un abrazo cordial y cualquier cosa estaremos atentos entonces ahí al correo electrónico. Una feliz tarde. Listo, Cami. Listo, Cami, igualmente. Que esté muy bien. Un abrazo.